Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Te Hablamos, un programa donde hablamos de autismo. Les saluda Silvia Ramírez y el día de hoy vamos a hablar sobre la educación y quién mejor que la máster Natalia Girón, hoy con su sombrero como dueña de la escuela Nuestra Señora de Belén. También nos acompaña el panelista Emanuel Barrantes. Hola, ¿cómo están? Un gusto siempre compartir un rato con ustedes también. Ok, bueno, vamos a empezar aclarando algunos términos alrededor de la educación. Y primero que nada es entonces diferenciar entre educación especial y educación regular. Los servicios como tal, ¿sí? Bueno, la educación regular, ¿verdad? Podríamos hablar de muchos puntos, ¿verdad? Primero que nada, la educación regular se basa en una educación académica, ¿verdad? Donde los docentes que se contratan para este tipo de instrucción académica son docentes generalistas de primero y segundo ciclo, de preescolar o de colegio, de acuerdo al nivel que estén brindando, ¿verdad? Estos docentes están dotados de ciertas técnicas pedagógicas para homogenizar procesos, ¿verdad? Porque a eso se dedica una escuela académica funcional. ¿Verdad? La Escuela de Educación Especial, por el contrario, tiene docentes de educación especial. Habitualmente un docente de primero y segundo ciclo no labora en una escuela de educación especial, ni un docente de preescolar, ¿verdad? Laboran docentes de educación especial. Hay docentes generalistas de educación especial y hay docentes de educación especial que tenemos especialidades, ¿verdad? Somos más de trastornos de la comunicación, trastornos del desarrollo cognitivo, trastornos emocionales y de conducta, ¿ok? Y estos docentes tienen una caja de otras técnicas, ¿verdad? Que van a brindar una atención más personalizada y más individualizada. Entonces, la población de enfoque es diferente de una escuela a la otra, ¿verdad? Básicamente. Ok. No se trabaja con programas regulares dentro de Ujú. educación especial. Se trabaja con programas más individualizados. ¿Verdad? En educación regular se trabaja con programas generales, estos del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Como base en cualquier institución pública, pues se usan estos, y en las instituciones privadas también se utilizan esos, pero algunas instituciones privadas, no todas, ¿verdad? Por ejemplo, el programa de español de primer grado tiene 30 objetivos en español, estoy dando un ejemplo. Tal vez en alguna institución privada de esos 30 dan los 30 y dan 30 más. Eso hace más complejo el currículo, ¿verdad? Pero la base que todos debemos de cumplir a nivel nacional, en el territorio nacional, porque estamos acreditados por el Ministerio de Educación Pública, es la parte del programa del MEP. En la Escuela de Educación Especial no se cumple con este programa, sino que se hacen programas más ajustados a las necesidades y características de los usuarios que tienen. Ok. Y digamos, sabemos que hay muchas condiciones, pero digamos, en nuestro caso, que es el autismo, ¿cómo sabemos si mi hijo tiene que ir a adecuación especial o no? ¿La educación especial o no? Ajá. ¿Y de qué depende? Bueno, yo creo que aquí esta es una pregunta, ¿verdad?, bastante compleja de responder porque depende de muchos factores. Hay que ver cada niño de forma individual y cada situación de forma individual. En programas anteriores estuvieron conversando con profesionales en el área y hablamos de procesos de integración y de procesos de inclusión. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar ahí. Yo tengo un niño, el niño a los 18 meses tiene conductas compatibles con tiene retrasos en el desarrollo habitualmente motor y habitualmente lenguaje, ¿verdad? Ese es el primer red flags que está por ahí. Y entonces yo llego a donde el pediatra, ¿verdad? O al EVAIS y entonces te dicen, bueno, démosle tiempo o en el sector donde vos estás hay una escuela de educación especial, ¿verdad? Y habitualmente ahí pueden hacer referencias. Va a depender mucho como de las posibilidades que vos tengas, ¿sí? Si vos tenés posibilidades para llevarlo a una evaluación con un neurodesarrollista o llevarlo a un grupo de terapeutas, probablemente estos van a tratar de homogenizar esos procesos que en este momento no están maduros y que vos podás asistir a un preescolar regular, ¿sí? Si el niño tiene conductas más complejas que a pesar de todo el abordaje que se le da no lo logra, entonces los profesionales te van a sugerir tal vez mejor un servicio de educación especial, donde junto con los profesionales de educación especial, porque hay terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, terapeutas en manejo de conducta, terapeutas en comunicación y profesoras de educación especial, van a tomar este chiquitín y van a tratar de nivelarlo para hacer un proceso de integración después, cuando el niño tenga conductas básicas para el aprendizaje.
Puede pasar ese escenario. También puede pasar el escenario que vos matricules el niño en un preescolar privado o público y que a medida que el niño vaya evolucionando, el desarrollo no vaya llegando al nivel óptimo, sobre todo las conductas como básicas para el aprendizaje, permanecer sentado, un tiempo prudencial, hacer fila, o sea, conductas básicas funcionales que te permitan convivir en ese ambiente y entonces se tome la decisión de referirlo a una escuela de educación especial, pero otra vez es una decisión en equipo. Creo que todas las instituciones públicas y privadas tienen que tener el mínimo que exige la ley, por decirlo de alguna manera, porque todo eso está normado regulado por el Ministerio de Educación Pública, extremadamente muy bien organizado. Indiferentemente el tipo de institución, tenés que tener un comité técnico asesor, ¿verdad? Que es el que regula como los exámenes, cómo se hacen los trabajos cotidianos, la forma que tiene un trabajo extraclase, porque todo eso está normado por reglamentos del Ministerio de Educación, y un comité de apoyo educativo, que es un grupo de profesoras que van orientando qué tipo de ajustes y qué tipo de metodología y qué tipo de juego tienen que implementar para optimizar ese proceso. Entonces creo que cada caso es un caso individual. No podríamos decir que todos los niños que tienen esta condición tienen que ir a este servicio, ni que todos los niños que tienen otra condición tienen que ir a otro servicio. Cada niño, ¿verdad? Indiferentemente su diagnóstico, se merece como el proceso, ¿verdad? Yo soy una defensora de que se merece el proceso, ¿verdad? Se merece tener un grupo de personas que piensen un ratito qué es lo mejor en este momento, ¿verdad? Y pasa este proceso también, ¿verdad? Que ya pues muchas personas lo hacen ahora. Antes era un poco más la integración, iban a educación especial y de educación especial. Yo misma fui docente de educación especial en una escuela de educación especial mucho tiempo. Nivelábamos alumnos, ¿verdad? Trabajábamos muchísimo con ellos internamente con las compañeras y después los poníamos en las escuelas que había en el sector, ¿verdad? Con apoyos y le brindábamos apoyos a las docentes, o ahora papás pues optan, ¿verdad? Con toda esta ley de 7600 y toda esta revolución en neurodiversidad, por hacer procesos de inclusión. Hay niños que nunca han ido a educación especial y siempre están y permanecen en un sistema regular, público o privado. Y digamos, ahora que dijiste que la educación especial es individualizada, ¿verdad? No está con un programa específico, ¿verdad? Como la parte de educación regular. En la parte de educación regular tenemos primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Y estaba claramente definido los grados, las edades, demás. ¿Cómo funciona eso en el sistema? Igual de educación especial, tiene primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, educación diversificada. Nada más que vas agrupando a los chicos en grupos muchísimo más pequeños o subgrupos. Entonces yo puedo tener un niño que está en un subgrupo, ¿verdad? De 3, 4, 5 niños trabajando ciertas habilidades con ciertas docentes y después ese niño recibe además atención individualizada con otras docentes de educación especial, porque vamos a partir de la necesidad y de las particularidades y las características que tiene el usuario. Entonces vamos a hacer unos programas para esas características, esas necesidades, y vamos a armar una serie de técnicas para lograr optimizar ese proceso. Ok. Bueno, muchas gracias por aclararnos esa parte. Y tal vez otro que está, pues que se escucha mucho, que es a la gente hablar de homeschooling. Comprendo. Ok, Ese es todo un tema. Ese es todo un tema, ¿verdad? Sí. No solamente la parte de que se eduque en casa, digámoslo así, sino también el hecho de que lo haga de forma virtual o híbrida inclusive, ¿verdad? Y con todo lo de la pandemia, eso fue algo, pero ¿cuál es la realidad en este momento en el país? ¿Se puede o no se puede hacer homeschooling? Bueno, de que se puede, porque hay mucha gente haciéndolo, ¿verdad? De que se deba, no estoy segura, ¿verdad? Acuérdense que hay una ley 7739, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia. Creo que los artículos son 54, 56. En este momento el artículo no lo preciso, pero en Costa Rica la educación es obligatoria. Un niño tiene derecho de ir a una institución. Entonces, bajo esa armadura legislativa, legal, homeschooling, bajo ese parámetro no puede existir, ¿verdad? Ahora sabemos que existe, pero legal no es, ¿verdad? No es reconocido por el Ministerio de Educación Pública, definitivo. Sí, entonces no sé cuáles son, realmente no manejo mucho homeschooling, sé que no es permitido por ley, pero sé que hay
personas que optan por esa situación, ¿verdad? Por múltiples factores, que tampoco voy a decir que son buenos y malos, pero según la ley no se puede, Ok. ¿verdad? Y la educación híbrida no existe en Costa Rica. O sea, vamos a ver, la educación es presencial. Ujú. Cuando vino la pandemia en el 2019, en ese momento se toma un decreto legal. Y entonces el decreto dice, por esta situación de salud es prioritario que nos vayamos todos en línea, ¿verdad? Y entonces, cuando se termina la pandemia, el MEP disuelve ese decreto. No existe en Costa Rica educación híbrida. Eso no es cierto, no es permitido, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Tal vez una cosa ahí médica, que de un tiempo que usted pueda apoyar al alumno porque tiene una situación médica, pero son casos específicos. Pero, por ejemplo, yo decirte a vos, mira, no importa, vení lunes, martes y miércoles y jueves y viernes yo te lo doy en línea porque ya así está estipulado en mi escuela. Eso no se puede, eso es ilegal. Eso no está contemplado dentro de la legislación. Y en parte porque hay habilidades sociales Bueno, en parte porque ya está demostrado que la educación en cualquier nivel, más o menos a nivel en línea, ¿verdad? Pierde más o menos uno como alumno, pierde aproximadamente un 20, un 35% de lo que estás captando, Ujú. digamos a nivel curricular. Y a nivel de la percepción o de la concepción de lo que es una educación, ¿verdad? Antes la educación era más académica, hace 30 años lo único que te importaba era que estudiaras bien y que aprendieras, ¿verdad? Pero ahora hay múltiples dimensiones de lo que uno considera que es educación. El bienestar estudiantil, el desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo de todas las áreas de planeamiento social, ¿verdad? Todas las áreas que uno desarrolla extra académicas, ¿verdad? Cultura, interacción social, respeto de turnos, hacer fila, todo eso es un proceso que engloba al ser humano, Ujú. ¿verdad? Eso totalmente lo perdés. Sí, trabajo en equipo también. Trabajo en equipo, colaboración, habilidades blandas, funciones ejecutivas, una serie de situaciones y de experiencias sociales, culturales que van a armar mi todo como un Ujú. ser humano. Digamos, yo entiendo un poco que los papás a veces queramos el homeschooling. Creo que en algún momento a Manuel y a mí nos pasó por la mente, ¿verdad? Pero bueno, rápidamente empezamos a analizar y preguntar a los terapeutas de Alex y en verdad dijimos, ok, no, está bien que uno como papá diga, bueno, es que no quiero que a mi hijo le hagan bullying, o ciertos profesores no le tienen paciencia a mi hijo, pero ok, sería como meterlo en una burbuja y el día de mañana, porque va a crecer, lo vamos a sacar a la realidad y ¿qué va a Terminas pasar? haciéndole un Por daño más eso va a bien. ser un daño a largo plazo. Ujú. Entonces sí, las habilidades sociales, etcétera, como comentabas. Sí, bueno, es que yo creo que cada familia, ¿verdad? También es como muy particular. Cada familia tiene como una toma de decisiones individuales y yo creo que está pasando algo muy interesante a nivel social en general. Antes teníamos como más homogéneos los valores y las formas en las que educábamos, ¿verdad? Yo siento que ahora, así como hay neurodiversidad hasta en valores, hasta en concepciones de educación. No sé qué destrezas tendría que tener si yo no fuera terapeuta o no fuera pedagoga, profesora, porque al final soy docente, ¿verdad? No sé qué habilidades debería de tener un padre para poder hacer homeschooling. Sí. Ujú. ¿Verdad? O sea, si con un niño neurotípico es todo un reto, me imagino que con un niño que está dentro de cierta condición, por ejemplo, el proceso de lectoescritura y las personas que me están viendo y que están en este proceso con nosotros como padres o como profesionales, saben que el proceso de lectoescritura y el nivel de lenguaje, el nivel de cognición que uno tiene que tener para desarrollar ciertas destrezas académicas es un reto importantísimo en cantidad de técnicas y de diversificación de material que uno debe exponer. Entonces, a nivel de casa, yo mamá, la verdad es que no sé, ¿verdad? Me imagino que son personas que contratan terapeutas y contratan teachers, ¿verdad? No sé en homeschooling cómo se manejan los programas, porque al no ser reconocido en Costa Rica, eh, ¿cómo equiparan esas notas? Tengo entendido que van a otro país, equiparan las notas, después las inscriben, etc, etc, etc. No sé cuánto porcentaje de éxito hay en eso. Uh-huh. Habría que ver estadísticas, pero como no es reconocido, no tenemos estadísticas, no podemos medir la eficiencia o la eficacia de los servicios y cuánto logro hay en eso, o cuántos que se van a homeschooling vuelven de homeschooling a las aulas regulares. Tampoco sé cómo hacen, ¿verdad? Es una pregunta muy interesante, porque si supone que yo tengo un alumno matriculado en mi institución,
vos te lo llevas de mi institución para otro lugar. Ese alumno por ley tiene que tener educación. Cuando usted se lleva un niño de mi escuela, usted me tiene que decir a qué escuela se lo va a llevar, ¿verdad? Porque yo tengo que hacer un traslado de expedientes y en la plataforma saber que es una plataforma que tiene el ministerio del expediente y del alumno. O sea, Juanito Pérez está con Natalia Girón en Nuestra Señora de Belén y ahora se va a pasar a Pepito Grillo en Alajuela. Ok, yo tengo que hacer el traslado de eso a Pepito Grillo. ¿Qué pasa cuando un alumno no asiste a mi institución, pero tampoco me han pedido un traslado? Y pasa un tiempo prudencial y yo tengo que llamar a esa mamá y esa mamá me dice, no, lo voy a dejar en un homeschooling. Yo creo que yo tengo que poner como una warning ahí legal de que esto está ocurriendo, por lo menos de mi parte, ¿verdad? No sé si después van a seguir un proceso por ese warning, pero sí, realmente legalmente uno lo debería de poner, como cuando un papá no lleva a un niño a la escuela. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con ese niño? Realmente es responsabilidad del director que tiene el niño decir, bueno, aquí está pasando algo. Okay. Bueno, pasemos la hoja tal vez Claro. y hablemos un poquito de los apoyos educativos, ¿verdad? O las adecuaciones, digamos. Los ajustes. Los ajustes que tenemos que hacer. La vez pasada los tocamos tal vez por encimita, pero nos gustaría entrar más de lleno en los tipos de apoyos que se tienen, ¿verdad? Tanto hablar de apoyos no significativos como significativos. ¿Qué tipos de apoyos? O algunos ejemplos tal vez de cómo se ve eso en las aulas. Ok, vamos a ver. Eso se rige por la ley 7600. Estés vos en una escuela pública, estés en una escuela privada, ¿verdad? Estos comités que mencioné anteriormente están funcionando y está funcionando la docente. El sistema educativo está centrado en el niño, pero yo creo que el papel más importante es el del docente en el aula, ¿verdad? El docente es la persona que tiene que tener una serie de estrategias, una serie de herramientas, una serie de aspectos personales para medir un montón de situaciones al mismo tiempo. También eso está normado por la ley, ¿verdad? Está la ley, pero también hay muchas normativas y muchos decretos que han ido saliendo a medida que ha avanzado los años y las necesidades van cambiando. Entonces, eso tiene como un hilo conductor. Usted no puede hacer una adecuación de un tipo si usted no hizo otra antes. Es como una escalerita. Primero se hacen las adecuaciones de acceso, ¿verdad? Entonces, habitualmente jamás se hacen adecuaciones en preescolar. No existe legalmente un documento que diga que en preescolar, o sea, interactivo 1, 2 o transición en el Ministerio de Educación Pública, en escuelas privadas, materno, prekinder, kinder y transición, ¿verdad? Se puede hacer una adecuación porque se supone que estos son programas, en estos niveles los programas son de desarrollo de habilidades y destrezas. No hay parte académica. La adecuación nace porque hay un contenido académico que necesitamos facilitar, que necesitamos modificar la forma en la que te enseño o modificar la forma en la que te evalúo o modificar totalmente el contenido que te estoy dando. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice, bueno, primero hacemos adecuaciones de acceso y no significativas, todas estas que ustedes conocen, brindar tiempo adicional, dividir la evaluación en partes más pequeñas para que no sea una prueba, subrayar lo más importante en un examen, sentar al alumno cerca, lejos de distractores, brindar tiempo adicional para pruebas escritas, leerle al alumno, ¿verdad? Algún texto, por ejemplo, cuando van a redactar en cuarto, quinto, sexto grado, disminuir la cantidad de palabras en la redacción, utilizar otra forma de redacción, no necesariamente papel y lápiz, yo le puedo ahora dar un ordenador a un alumno y es totalmente permitido, separar los ítems de exámenes, por ejemplo, estos chicos que se aturden mucho, ¿verdad? Se separan los ítems de exámenes, modificar la forma en la que le estoy enseñando a leer, perfectamente puede ser una adecuación no significativa. Sí, no necesariamente eso es una adecuación significativa porque eso es una técnica. La adecuación significativa nace cuando yo modifico el contenido. Adecuación de acceso y no significativa, yo no modifico los objetivos ni los contenidos del currículo oficial del Ministerio de Educación Pública. Modifico la forma en la que le enseño a mi alumno y modifico la forma en la que lo evalúo. ¿Ok? Entonces, yo tengo un alumno en segundo grado, ¿verdad? Que tiene adecuaciones de acceso y no significativas y vamos bien. Pero resulta que sentimos en algún momento que a pesar de todos esos recursos, y podría enumerar un montón más, ¿verdad? Natalia no logra todavía sistematizar de la forma esperada para el nivel los contenidos curriculares que le estoy impartiendo. Y sobre todo, en prueba escrita.
Por ejemplo, cuando hace un examen, uno dice, caramba, se estudia, le hago las adecuaciones de acceso no significativas en el examen y aún así Natalia no hace un examen. ¿Por qué? Porque el examen, por ejemplo, el ministerio ya tiene un reglamento de prueba escrita. La prueba escrita hay 7 o 8 tipos de ítems, de formas de preguntar en un examen. Para decirlo sencillo, la prueba escrita, cualquier prueba escrita, tiene que tener por lo menos 5 de esas 7 o 8 formas. Esa es una prueba ordinaria. Y entonces uno toma la decisión con el comité técnico asesor y con el comité de apoyo y con la profesora de ese alumno, ¿verdad? Y dice, mira, yo creo que Natalia se beneficiaría con un tipo de prueba más específica. ¿Qué significa eso? Que le vamos a quitar a la prueba ordinaria un 20% de carga, no de materia, en el tipo de ítems en el que yo estoy elaborando ese examen. ¿Sí? Entonces, en vez de ponerle una prueba escrita con 5 tipos de formas de preguntar, le voy a poner un examen con 3 formas de preguntar y las más fáciles. Habitualmente marque con selección única, ¿verdad? Marque con X, asocie y complete. En vez de ponerle preguntas de desarrollo, de análisis y síntesis, ¿ok? Pero el contenido de la prueba específica es exactamente el mismo que el de los compañeros. No hay una modificación. Lo que pasa es que la estructura de ítems de la prueba es diferente. Entonces se pone prueba ordinaria, prueba específica. ¿Me explico? Vos podrías comparar y decís, le preguntaron lo mismo pero diferente. Pero no disminuimos en ningún momento la cantidad de información curricular que contiene esa prueba escrita. Y bueno, digamos que Natalia va y viene un año con prueba escrita, con prueba específica, perdón, con adecuaciones de acceso y no significativas, con cambios en la forma en la que le enseñamos. Sí, porque hablan mucho de adecuaciones y todo el mundo se basa en las adecuaciones en el examen. Eso es como la forma más fácil de hacer un ajuste. Un examen, digamos, específico es una forma, yo siento que de las más fáciles. Para mí lo más complejo nace en cómo le enseñamos a las profesoras a diversificar la técnica con la que te enseño. Porque, por ejemplo, nosotros en la escuela, cuando ya yo te digo que tiene una adecuación significativa, es porque de verdad, yo te puedo demostrar, sistematizando todos los planeamientos, que nosotros modificamos hasta la forma en la que le enseñamos a forma global a la clase, para que de verdad, esa forma de verdad abarque todas las formas en las que los chicos están aprendiendo. ¿Ok? No solamente cambiar una cosa en el examen. Y entonces uno dice, sí, a pesar de todo esto, Natalia definitivamente pues representa todavía para ello un reto, la cantidad de información curricular y en la rapidez, porque hay veces la cantidad puede ser que yo la pueda asimilar, pero no en el tiempo en que la necesito asimilar. Me explico, es que cada también caso es muy particular. Entonces, no solamente es que yo no pueda con ese contenido académico, no, yo probablemente puedo con ese contenido académico, pero no en el tiempo de que me pone el programa para segundo grado. Cuando un niño ingresa, me voy a ir un poco más atrás, por ejemplo, a primer grado, a segundo, a tercero, en cualquier nivel curricular que estén los niños, tienen que hacer un perfil de entrada. Las profesoras hacen como un mini examen en febrero, por decirlo de alguna manera. Es para hacer un sondeo de si ese niño cumple el perfil de entrada que tiene que tener para el nivel. ¿Sí? Y entonces citan a los papás o citamos a los papás y les decimos, mira, Carlos Luis, María Belén, en este momento está en primero, pero no cumple con las tareas fonológicas, no hay asociación grafema-fonema, hay un nivel de lenguaje, ¿verdad? Que le va a impedir acceder al currículo en estudios sociales, por ejemplo, que eso es todo un tema, ¿verdad? Vamos a hacer un plan remedial para estas áreas y le vamos a hacer unos ajustes, vamos a dejarle el primer trimestre o el primer semestre ahora en el mes, porque hasta eso cambió, ¿verdad? O el primer trimestre en escuelas privadas, la mayoría se mantienen o nos mantenemos en trimestres, y entonces vamos a ir tratando de nivelar a María Belén, ¿verdad? Pero entonces eso va, vistes, en evolución, pero cuando María Belén termine primer grado, tiene que salir por lo menos un aproximado con el perfil de salida de primer grado, ¿verdad? Y cada nivel tiene sus perfiles. Por ejemplo, en primer grado en matemáticas, un niño tiene sí o sí en noviembre que saberse los números del 0 al 99. ¿Sí? Saber restar y sumar. Saber antecesor, sucesor. Saber completar series ascendentes o descendentes. Saber el nombre de las figuras geométricas. Saber cuándo una línea es recta, curva o mixta. Digamos, cosas elementales, ¿verdad? En español tiene que saber todo el grupo consonántico, consonante vocal, ¿verdad? Las vocales son 5 y las consonantes son el resto del abecedario. Todos los grupos K, sa, ta, la, todos los grupos que sean palabras bisílabas, trisílabas, como mínimo, y formar oraciones con esas palabras. Entonces, los ajustes en metodología, lo que van tratando en la clase es de que el chico no se nos desfase mucho.
¿verdad? Para ir ajustando a las necesidades que tiene cada chico. Cuando ya llegamos a una adecuación significativa, ya es otro proceso, pero ya tuvimos que haber cumplido todo esto que he estado hablando. Bueno, muy a grosso modo, porque realmente es mucho más de lo que estoy expresando. Y entonces ya citamos a los papás, ¿verdad? Igual todos los papás tienen documentos de que cuando uno hace una prueba específica, el papá tiene que saber que se le hizo una prueba específica. El papá tiene que tener una lista de los ajustes que está haciendo la profesora. Y eso habitualmente se va guardando en el expediente. Los docentes hacen una descripción del niño. Mira, Natalia presenta dificultades en esto. Por ejemplo, en la escuela que yo represento nos reunimos todos los jueves de 2 de la tarde a 5:30 de la tarde. Todo el equipo, o sea, estamos todas las profesoras y todo el equipo y mi persona. Y hablamos de los ajustes que vamos a hacer la próxima semana. Mira, voy a ver tal contenido, pero yo siento que Juan, no sé, no logro que Juan interprete. Entonces, en ese momento en equipo, ¿verdad? Porque también el rol del director cambia un poco, ¿verdad? Por lo menos en la escuela que represento, mi persona y las personas que están coordinando conmigo tenemos un rol de líder pedagógico, ¿verdad? Entonces nos reunimos con el equipo, conversamos de qué método. Bueno, ustedes saben que yo estudio, ¿verdad? Sigo estudiando a pesar de la edad porque hay cosas de que uno no sabe y uno trata como de investigar para ver qué otra cosa podemos hacer por ese niño, por ese proceso, no por ese niño, sino por el proceso de ese alumno, ¿verdad? Ya cuando de verdad agotamos todas las posibilidades, decimos, bueno, esto es un problema de contenido, es un problema de tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos tomando decisiones y entonces ahí sí perfilamos la adecuación significativa. Hablemos de adecuación significativa, entonces, Adecuación ahorita. significativa. Porque ahí hay infinidad de preguntas, ¿verdad? Y Claro, dudas que claro. uno tiene. Empecemos tal vez con el proceso, digamos, de adecuación significativa. ¿Quién lo inicia? La docente. La docente llega y te dice... Sí, habitualmente, bueno, como te digo, ya es un alumno que trae un expediente. ¿Por qué? Porque es un alumno que viene con ajustes metodológicos y ajustes en la evaluación. ¿Sí? Entonces ya sabes que hiciste adecuaciones de acceso, ya demostraste que hiciste adecuaciones no significativas, ya demostraste que hiciste prueba específica. Hay muchos alumnos que se mantienen en prueba específica 1 o 2 años, ¿verdad? Y uno dice, mira, como que sí, como que vamos, como que va, ajá, y nos mantiene, si se mantiene ahí, se mantiene ahí, ¿verdad? La idea es que el equipo vaya trabajando para diluir la prueba específica y devolverlo a prueba ordinaria. Pero si no se puede mantener en prueba específica el tiempo que sea necesario. Cuando ya vemos que a pesar de todas estas estrategias metodológicas, yo en eso quiero ser súper enfática, porque no es un examen, es el contenido, ¿verdad? Entonces, cuando ya vemos que a pesar de todas estrategias metodológicas, que todas las estrategias, que hemos utilizado de evaluación, el niño no logra este contenido, este perfil de salida del nivel curricular en el que se encuentra, entonces, bueno, ya citamos a los papás, ¿verdad? Y les explicamos, les exponemos qué está pasando. Ya los papás saben todo lo que hemos hecho porque, ¿verdad? Hemos venido en reiteradas reuniones, trabajando en conjunto, ¿verdad? Porque no es un trabajo solo el docente, trabajando en conjunto para lograr ciertos objetivos. Y entonces se dice, mira, sí, definitivamente, creo que la mejor opción para Belén en este momento es la aplicación de una adecuación significativa. El papá tiene que firmar. Es una decisión fuerte, ¿verdad? Es una decisión importante en la vida de una persona. Creo que lleva un luto, ¿verdad? Yo en un día de esto lo comenté con unos papás, llevo un luto para los padres y llevo un luto para nosotros. Porque no es que sea un fracaso, pero de alguna manera uno dice, bueno, ¿será que pude haber hecho algo más? ¿Verdad? ¿Será que de este lado, ¿verdad? Uno dice, ¿será que podemos hacer algo más? Pero tal vez ya nosotros nos hemos reunido por este chico 5, 7, 8, 10, 15, hemos tratado de modificar una forma, otra forma para enseñar, ¿verdad? Y no se ha accedido. Entonces, cuando se toma esa decisión, se vuelve a hacer un perfil de funcionamiento del alumno. ¿Ok? Y entonces uno dice, ok, María Belén está en 2º grado, 3er grado, pero en lectoescritura más o menos lo ubico aquí. En matemáticas lo ubico aquí. Eso era lo que te iba a preguntar, digamos, ¿existe la adecuación significativa por área? Es decir, sí, por materia. Puede ser que yo en la parte lingüística, ciencias, me va bien, pero matemática es... Perfectamente. Entonces yo puedo tener adecuación significativa solamente en matemáticas. Ajá. Pero Natalia, en ese caso, ¿cómo se hace? Porque si en unas materias tenés significativa y en la otra no, y el día de mañana para hacer un bachillerato... No, tenés que nivelarlo.
Ah, ok. O sea, Sí. para llegar a bachillerato, Sí, tenés que ya nivelarlo. estar o en Sí. una o en Y otra. esa era la otra pregunta que Ujú. tenía. Entonces, también puedes volver de adecuación significativa o de ajuste Sí, la significativo ley dice que sí. a no Si vos significativo. demostrás que vos nivelaste al alumno, ¿verdad? Yo te hago una adecuación significativa en tercero, pero en sexto vos pues haces un proceso de nivelación y vos lograste los ajustes o lograste todo el contenido y a vos te hacen una prueba y vos decís, sí, tiene los contenidos, dice, le quita la adecuación significativa. Se remueve, perdón, ¿verdad? No se le quita, se remueve la adecuación significativa. Que antes eso era un proceso estático. Ujú. ¿Verdad? Ven cómo todo va cambiando. Ahora es un proceso más dinámico. Uno puede decir, bueno, es temporal mientras obtiene una cantidad de destrezas que le permitan correr después con otro tipo de contenido. Sí se puede remover, sí se puede. Todavía no conozco, digamos, varios casos que lo han hecho, pero sí, sí se puede. Legalmente sí se puede. No, Sí, mentira, miento. no. Sí tuvimos un alumno, no, mentira, miento, sí. Y la mamá que me está viendo va a decir, Nati, no, sí, 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 es cierto, tuvimos un alumno, sí, de hecho. Sí, él traía una adecuación significativa de otra institución, estuvo con nosotros desde segundo, tercero, cuarto, en cuarto repitió, ¿verdad? Y ese fue como el empujón que nosotros también como terapeutas y como equipo necesitábamos y en sexto logramos demostrar que tenía todos los contenidos y ahora está en colegio, está casi en décimo. Ujú. Ok. Yo lo que quería comentar sobre el luto que mencionó Natalia, ¿verdad? Que en realidad uno como papá, ya se ha mencionado en otros programas, uno trae sus expectativas desde que uno estaba embarazado, que va a ser papá, va a ser mamá, uno dice, uy, el día de mañana mi hijo X cosa, o va a estudiar tal otra, o yo veo que le gustan los animales, seguro va a ser veterinario, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente cuando uno le dice, probablemente vamos a llegar a esto en algún momento, pues sí es como impactante, cosa que en algún momento nos pasó. Todavía no estamos en adecuación significativa, pero tanto Manuel y yo estamos conscientes que vamos a llegar a eso, ¿verdad? Entonces sí ha sido algo de que incluso nosotros como pareja lo hemos venido hablando y hablando, como para ir bajando las emociones o el choque, ¿verdad? Cuando llegue el momento, ¿verdad? Sí, yo creo que esto también se basa mucho, bueno, primero en la parte de la universidad, ¿verdad? Y el colegio. Ujú. Ujú. ¿Verdad? Vamos a llegar a eso. Sí, Te eso es adelantaste. importante. Y segundo, porque la adecuación significativa tradicionalmente se asocia a un trastorno al desarrollo cognitivo, cosa que no Ujú. es cierta. No es cierto que las personas que tienen adecuación significativa, todas tienen trastornos del desarrollo cognitivo. Eso no es así. Hay personas con dislexia que necesitan una adecuación significativa. Hay personas con trastornos con mutismo selectivo que necesitan una adecuación significativa. Hay personas con déficit de atención que necesitan una adecuación significativa. Hay personas con trastornos del espectro autista que necesitan una adecuación significativa. Ujú. ¿Verdad? Hay personas que tienen todo esto y no necesitan la adecuación significativa. ¿Qué decide cada cosa? Pues no sabemos. Si tuviéramos esa respuesta, creo que tendríamos resuelto todos los problemas pedagógicos que nos representa la educación en general. Yo creo que el problema de la adecuación significativa en escuelas también es una diferencia con la escuela de educación especial. Cuando vos haces un PEI, un programa educativo individual, cuando haces una adecuación significativa significa que vas a ubicar al alumno en un nivel de funcionamiento y vas a hacer un programa educativo individual para él. En mi escuela usted tiene el programa que yo le hago. Ujú. ¿Sí? O sea, usted lleva también el seguimiento de lo que nosotros estamos haciendo en el aula, porque uno de los problemas más grandes, no es problema, es un reto más grande de una adecuación significativa, es cómo te tengo a vos en un aula de tercero si vos llevas un nivel un poco abajo, por ejemplo, de lectura. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Yo te voy a tener a vos leyendo aquí y los otros van a estar haciendo otra cosa? No, eso no es cierto, porque eso sería un currículo oculto. Eso es ilegal, eso es contra cualquier principio pedagógico. Se supone que yo estoy en español y mientras mis compañeros están leyendo un texto que pueden leer, yo estoy leyendo un texto que está a mi nivel, pero estamos haciendo la misma actividad, solo que con un nivel de complejidad diferente. Ujú. Sí, no es que los niños están con adecuación significativa dentro del aula haciendo, no sé, rompecabezas y los otros están haciendo español. Eso es totalmente incongruente con los principios pedagógicos y éticos de cualquier persona. Sí, se supone que vos tenés que no solamente incluir, sino equiparar, que eso lo he hablado montones, ¿verdad? Y ustedes como papás que me conocen, yo soy una fiel defensora de eso. Bueno, sí, ajá, ¿y qué? No, enséñame cómo vamos a equiparar esto, ¿verdad? Porque en teoría suena muy bien, pero en la práctica, nosotros que estamos dentro del aula, es extremadamente complejo, ¿verdad? No es fácil, pero entonces hay que saber tejer muy bien ese proceso. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros a los alumnos les hacemos una antología de acuerdo al proceso de ellos y les hacemos una carátula como los libros de los compañeros.
y se usan los mismos cuadernos, nada más que si yo estoy haciendo oraciones con 5, 6, 7 palabras sin nexo y, yo estoy haciendo oraciones con 2, 3 palabras, pero la actividad es la misma, nada más que el nivel de complejidad de la actividad y las unidades de información son diferentes. Entonces los niños no se nos salen de la clase. Bueno, ustedes saben que nosotros somos una institución de puertas abiertas y no me refiero a que pueden ir todos, sino me refiero a que las aulas no se cierran, ¿verdad? Todo el mundo se asombra. Tenemos mucha población neurodiversa y las aulas en mi escuela es por reglamento, no permito que cierren las puertas. Y usted me pregunta, ¿cuántos se salen? Ni uno. Ujú. Y tengo chicos, niños complejos, niños más fáciles, como todo, ¿verdad? Como todos los seres humanos. Entonces, la adecuación significativa conlleva eso. ¿Qué hacemos nosotros también? Que sí lo hacen en una escuela de educación especial. En una escuela de educación especial hacen un programa para este alumno y no solamente contemplan la parte curricular, sino que contemplan vida independiente, autonomía, habilidades sociales, habilidades de comunicación. En una escuela académica es un poco más complejo brindarle al alumno que tiene una adecuación significativa estas habilidades extras, ¿verdad? De más que debería de este niño de tener, precisamente por lo del colegio, precisamente por lo de la universidad o precisamente por un técnico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros, ustedes saben que el año pasado iniciamos un programa que se llama Esenciales para la Vida, que los niños de nosotros que tienen adecuaciones significativas además asisten a un programa donde trabajamos autonomía, vida independiente, ¿verdad? Tenemos una cocina, tenemos una habitación, tenemos una serie de estructuras físicas que nos permiten ir haciendo ajustes, ¿verdad? En autonomía y secuenciando actividades para no solamente ofrecerte una parte curricular de acuerdo o ajustada a las necesidades y características, sino que también la otra parte extra, ¿verdad? Son chicos que se quedan más tiempo ahí trabajando esta parte que es sumamente importante para poder ofrecer un desarrollo integral, ¿verdad? De los alumnos que lo requieran. Entonces, en un aula hay chicos que tienen PEI, que tienen programas, están con adecuación significativa y están con alumnos que solamente tienen adecuación de acceso no significativa o ningún tipo de adecuación. Y cuando termina la jornada, unos se van para la casa y los otros se van con nosotros para el programa de vida independiente, que lo hemos logrado sistematizar bastante bien, gracias a Dios por el momento. Porque si yo me espero, es una teoría personal, ¿verdad? Si yo me espero que Natalia llegue a séptimo, a un plan nacional, bueno, nosotros no tenemos colegio todavía, a un plan nacional en séptimo, y en ese momento alguien le comience a enseñar ciertas destrezas, voy a perder un tiempo sumamente importante de sistematización. Entonces, todos los alumnos de nosotros que tienen adecuaciones significativas, además los complementamos con otra cosa. De hecho, ahora creamos hasta una huerta, ¿verdad? Un profesor de agricultura, o sea, tenemos una serie de recursos y hemos ido sistematizando una serie de programas por niveles de destrezas que tiene que tener el alumno. Ujú. Y tenemos una profesora especial para esto y entonces vamos desarrollando. Que sí pasa en educación especial también, por cierto. Ahora que dijiste eso de empezar temprano, esa es una de las preguntas que también teníamos. Si es recomendable tal vez tomar esa decisión de aplicar la adecuación significativa antes, entre más pequeños mejor, o esperar, darle chance, ver porque digamos, al final es también estrés, digamos, o frustración que puede ir acumulando el niño, pero como hablábamos de que hay un luto, ¿verdad? Sí, claro. No es una decisión fácil, ¿verdad? Pero desde tu opinión, ¿es recomendable tomar esta decisión lo antes posible? Yo creo que la decisión la toma uno de acuerdo al alumno. Esto es una decisión centrada solamente en el alumno, es un derecho del niño, Ujú. ¿verdad? Y el derecho del niño va a primar siempre, ¿verdad? Uno tiene también el enfoque del bienestar estudiantil ahora es muy importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, ustedes están mucho más jóvenes que yo, pero Tampoco tanto. No no, tanto. pero sí bastante. Pero antes de ¿qué le importaba al director? ¿Cómo estaba yo? Ujú. Sacate 80, eso es mala, y además, ¿verdad? Mala alumna y vaga, bruta y todas estas cosas Y que le decían a mandarlos uno. del director era como lo peor que le podía pasar a uno. ¡Qué miedo! Exactamente, exacto. Sí, era muy verticalista el asunto. Bueno, todavía hay instituciones que se manejan verticalista y eso está bien. Ver si para usted está bien, ¿verdad? Lo que quería decirles es que todas estas decisiones se centran en la necesidad del niño,
¿verdad? Si ya vos viste que vos a Belén le hiciste una serie de recursos y que no lo logre, que más bien la estás frustrando y que tal vez estamos invirtiendo tiempo en correr atrás de un currículo que propone, ¿verdad? El MEP o cualquier gobierno, ¿verdad? De cualquier país y que ya sabemos que no va a ser en el tiempo en que necesitamos eso. ¿Por qué vas a esperar? Más bien no es frustrarlo, más bien estamos redireccionando apoyos en donde no deberíamos, más bien deberíamos de tomarnos el tiempo y redireccionar apoyos a nivel de lectura, a nivel de escritura, a nivel de comprensión del razonamiento lógico-matemático. Por ejemplo, nosotros los niños que tienen programas educativos individuales, además de las áreas curriculares dentro de este plan de vida independiente, tenemos una clase que se llama Agenda y tenemos una clase que se llama Matemáticas para la Vida, en segundo. Sí, yo no puedo hacer eso si yo lo tengo, digamos, sin una adecuación significativa en el aula. No puedo. ¿Por qué? Porque tiene que llevar una cantidad de materias en español, que eso es muy importante. El ministerio hasta eso reglamenta. ¿Cuántas clases de español tiene que llevar el programa de segundo? 9. ¿Cuántas clases por semana de matemática? 8. ¿Cuántas clases de ciencias? 5. ¿Cuántas clases de estudios sociales? 4. Sí, es pesado. Además, educación física, que es reglamentaria, arte, que es reglamentario, hogar, habilidades para el hogar, ¿verdad? Que es reglamentario, religión, me explico. Entonces, es imposible hacer eso en una estructura, digamos, curricular no significativa. Tal vez estás perdiendo tiempo, más bien, ¿verdad? Y no tal vez usar ese tiempo para optimizar un proceso diferente. Entonces, cada caso es muy particular. Yo creo que la adecuación se hace cuando el niño la necesita, ¿verdad? Siempre centrado en el niño, en el bienestar del niño. Sé que es un luto, vuelvo y digo, para ustedes, papás, y para nosotros como terapeutas, me incluyo, aunque sea la directora, también es un luto, porque hay veces uno dice, yo hice lo mismo que hice con Juan, pero ¿cómo no me funcionó? No entiendo. ¿Por qué? ¿Verdad? Uno también lleva un luto, Claro. ¿verdad? Pero igual también es un luto parcial, porque uno dice, bueno, tal vez no puedo lograr esto, pero puedo lograr otro, Y va ¿verdad? a estar mejor. Hay que diversificar como el pensamiento, ¿verdad? No todos llegamos a la universidad ni todos tenemos maestría, aunque no tengas una condición, ¿verdad? Y yo pude haber estudiado en la mejor colegio privado de Latinoamérica y no ir a la universidad. Ajá. O sea, no hay nada de garantía, ¿verdad? Nada está escrito. Lo que sí está escrito es que nos ponemos la camiseta y que hay que hacer lo mejor que podemos y, ¿verdad? Y optimizar en tiempo y en recursos y sobre todo salvaguardar. Un día una mamá me dijo, teacher, es que yo lo único que quiero es que sea feliz y yo me quedé viendo y yo dije, Dios, ¿qué le respondo? Porque la felicidad son momentos que ojalá hayan muchos en la vida de esos pequeños momentos, pero no es un estado omnipresente que yo siempre estoy feliz, ¿verdad? Y yo decía, ok, ¿qué le respondo? Y yo traté como de explicárselo, mamá, mejor digamos que vamos a desarrollar en él habilidades para que él pueda percibir que está contento, ¿verdad? Y que de esos momentos hagamos en el ambiente que tenga muchos, pero no siempre vas a estar feliz, eso no es cierto, ¿verdad? Eso es mentira. Entonces, hay mucha tela que cortar aquí, pero habitualmente, pues sí, eso como lo digo, todo lo va decidiendo el proceso del niño. Lo importante es observar el niño, no solamente en la parte académica, ¿verdad? Sino observar el niño en su parte emocional. Por ejemplo, los niños de nosotros muy rápidamente puedes ver factores de estrés, ¿verdad? Porque incrementan estereotipias o incrementan verbalizaciones, incrementan cantidad de veces, ¿verdad? Entonces, toda esa parte hay que tener cuidado. Bueno, ahora tal vez aprovechando lo que dijiste ahorita de la diferencia generacional, voy a decirle así. Todas las personas que en este momento somos papás crecimos en un sistema educativo muy diferente al que existe hoy en día, ¿verdad? En donde tal vez yo tenía mi maestra, era la niña la que sabía todo, era un aula grande, los conceptos de inclusión no estaban ahí, digamos, necesariamente, o inclusive conceptos como el bullying, ¿verdad? No era algo tan presente, era algo más normalizado, inclusive se hablaba de chota, que esa era la norma, digamos, y vivimos en un ambiente que no necesariamente era bueno y había muchas cosas inclusive que se hacían que no se debieron haber hecho, como cosas a nivel de seguridad, digamos, Sí, claro. de ponerse el cinturón de seguridad o salir a la calle solos. Un montón de cosas que nuestra generación vivió, ¿verdad? Y que de alguna manera están dentro de nuestro cerebro metidas como parte de nuestra formación, ¿verdad? Y que nos lo llevamos o los proyectamos hacia nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas
creo yo, ¿verdad? Que terminan permeando en lo que vemos hoy en día, incluyendo la parte de qué tanto los padres estamos entendiendo realmente el concepto de inclusión. Y también cómo ha cambiado la institución pública o la educación, digamos, más bien, cómo ha cambiado la educación de lo que teníamos anteriormente a lo que teníamos ahorita, el perfil, digamos, de un maestro, cómo ha cambiado de lo que se esperaba antes a lo que se espera hoy, ¿verdad? Entonces tal vez un poco no sé, tu opinión alrededor de cómo hacemos los padres de familia para ir cambiando un poquito ese mindset, digamos, de lo que traemos por defecto. Emanuel me hizo 10 preguntas según hay todas de examen. Dios, bueno, vamos a ver cómo me va. Hablemos primero del bullying. Sí. El bullying es un acoso intencional de una acción recurrente. Intencional. Yo pienso hacerte tal cosa. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, para hablar de bullying tiene que haber intencionalidad. Tiene que ser recurrente, bueno, bullying cibernético, bullying sexual, bullying, ¿verdad? Físico, bullying de palabra, emocional, etc. ¿Qué pasaba antes? Eso que vos decías, chotas, ¿verdad? Uno le decía, ay, mira, el cuatro ojos. Ajá, exacto, pensamos en lo mismo. Clásico. El cuatro ojos, o por ejemplo, se burlaban de los apellidos, ¿verdad? Me acuerdo mi segundo apellido es Popova, ¿verdad? Mi mamá es rusa y entonces a nosotros nos decían Cocoa. Por ejemplo, una cosa así, de ese tipo. O hacían rimas con los nombres, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Y uno entraba en el juego, uh-huh, en el juego verbal. ¿Qué pasa ahora? Ahora, ¿verdad? Vos mismo que viviste eso, yo misma que viví eso, todos los televidentes que hicimos, fuimos partícipes de eso, es más, claro, ¿verdad? Porque me lo hacían y yo lo hacía, claro, ¿verdad? Y cuando uno podía ponerle la zancadilla al chiquillo, se la ponía para que se resbalara y todo el mundo se moría de risa. Yo creo que ahora nos damos cuenta que nosotros fuimos cómplices involuntarios de un montón de procesos. Creo que la gran diferencia es que ahora somos conscientes que esos procesos que nosotros vivimos sí tienen trascendencia en la formación socioafectiva de un ser humano y sí tienen trascendencia en la parte de autoestima y autoconcepto de las personas. Entonces, ahora creo que en general la población, no solamente la parte pedagógica o las profesoras que están dentro del aula, son conscientes de que todas esas cosas sí van a perjudicar, van a impactar negativamente esta construcción del autoconcepto que tenemos los seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Educación emocional. El rol de los padres es extremadamente importante en el modelo de las cosas. Uh-huh. Teacher, yo nunca digo nada, pero los ves manejando, y me ha pasado con varias cosas, con varios papás, los ves manejando y dicen cada cosa cuando manejan, y el chiquillo va atrás. Uh-huh. ¿Verdad? Y una serie de cosas. Entonces, ese tipo, el rol de los padres es extremadamente importante, ¿verdad? La expresión de los padres en el hogar hacia un docente, la expresión de los padres hacia la persona que les colabore en el hogar, lo que sea, ¿verdad? Es extremadamente importante. El concepto de neurodiversidad. Yo ahora antes de iniciar el programa les dije, creo que la discriminación es todavía una materia pendiente a nivel social general, ¿verdad? Y además creo que lo que no conocemos o no entendemos nos da miedo, entonces comenzamos a discriminar, ¿verdad? Otra cosa muy importante, que creo que ahora hay una cultura de cero tolerancia a ese tipo de cosas. De hecho, el ministerio tiene una serie de protocolos, ¿verdad? Para bullying, para agresión, que uno activa como director o como docente del centro educativo para poder contrarrestar esas cosas, ¿verdad? Para responder la primera parte de tu pregunta, sí, o si puedo decir que la respondí, ¿verdad? Creo que lo más importante es educar en la diversidad, uh-huh, no para la diversidad. Uh-huh. Eso es, creo, la clave. Nosotros, de hecho, tenemos, ¿verdad? Esa frase ustedes la han escuchado mucho en la escuela, nosotros educamos en la diversidad, nosotros educamos en una posición horizontal. Somos una escuela muy pequeña, ¿verdad? Pero sin embargo, sí tenemos mucha población neurodiversa. Y creo que los papás, ¿verdad? Son un agente de cambio, un agente importantísimo en este proceso, igual que los docentes. Con respecto al rol de los docentes y al rol de la educación, creo que, bueno, ahora tenemos, que no teníamos antes, tecnología y digitalización, ¿verdad? El rol del director, ¿verdad? Y el liderazgo pedagógico cambió extremadamente. Antes el director era una persona que estaba sentada allá en alguna oficina haciendo un montón de papeles
él es un rol como más administrativo. En este momento el rol del director es un rol más de líder pedagógico. Hay un enfoque de calidad. Antes el enfoque de calidad se basaba nada más en números, ¿verdad? En la parte académica, y ahora el enfoque es multifactorial. Hay un enfoque de bienestar estudiantil, un enfoque de valores a la diversidad y toda la parte ecológica, ¿verdad? Que ahora se fomenta montones, ¿verdad? Toda la política verde, bandera azul ecológica, reciclaje, cuidado de ambiente, ¿verdad? Reciclaje, uso de recursos apropiados, todo este tipo de cosas sí se están fomentando mucho a nivel social, ¿verdad? Cuidado con la hoja, no imprimamos de extra, todo este tipo de cosas que ahora hasta los niños más pequeños lo tienen, cuidado, eso no está mal, eso daña el ambiente, hasta entre los más pequeñitos, ¿verdad? Y las personas, pues sí, al haber tanta diversidad o neurodiversidad en la clase, pues uno tiene que ser flexible, ¿verdad? Eso también impone un reto de estudio extra. Capacitación continua. Capacitación continua en las escuelas. Es que es muy difícil tener todas las estrategias. Por ejemplo, una profesora en primero y segundo ciclo, o sea, en primaria, las docentes que uno puede contratar son docentes para primaria y son generalistas, o sea, son docentes que en su cajita, ¿verdad? De herramientas, como dice el MEP, en la cajita de herramientas, en la caja de herramientas tienen técnicas para enseñar lectoescritura, técnicas para enseñar matemáticas, técnicas para enseñarte ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay veces por la cantidad de situaciones en el aula, esas técnicas no son suficientes. Entonces hay que irse un poquito más allá. Entonces hay que trabajar muchísimo, muchísimo en capacitación. Pero esa capacitación más en técnica, siento yo que más en globalidad de principios, de valores, que también son sumamente importantes, pero mucho dotar al docente de técnicas y de estrategias para que pueda diversificar su metodología en el aula. Eso para mí es como la clave, ¿verdad? De todo este proceso. Y bueno, volviendo a la parte del bullying. Sí. Otra pregunta difícil que no sé si la vamos a poder contestar acá, honestamente, pero la realidad es que vivimos en una sociedad, como vos decís, que todavía, a pesar de todos estos esfuerzos que se están haciendo, sigue existiendo discriminación. Y estoy seguro que en los televidentes que tenemos ahorita, tienen que haber papás que en este momento sus hijos están sufriendo de bullying, ¿verdad? Y que probablemente están pasando por procesos simple y sencillamente por su condición de neurodiversidad. ¿Qué les decimos? Que peleen. ¿Cómo los ayudamos a que estos niños, digamos, como decía la mamá, yo solo quiero que sea feliz, ¿verdad? Entiendo. Y este proceso independiente, ahorita se hace bullying por un montón de cosas, Sí, ¿verdad? sí. Pero Bueno, no por es, todo. exacto, o sea, no es inherente nada más a la Sí. condición, ¿verdad? Pero sí puede haber, digamos, es más evidente, digamos, en algunos casos, o tal vez inclusive puede que no sea evidente y ese sea el problema, ¿verdad? Que su discapacidad es tan poco visible que más bien no entienden por qué no son capaces de hacer X o Y cosas, o es el rarito por esto, ¿verdad? Y eso tiene un impacto desde un punto de vista emocional. Entonces, ¿cómo ayudar a esas personas, digamos, o qué les decimos a esos papás? Sí, como te dije, ¿verdad? Yo soy una defensora de estos procesos y yo digo, ok, si la profesora, bueno, cuando hay bullying o hay una situación de agresión o una situación de discriminación es porque hay un medio que lo permite. Por eso dije, o sea, tolerancia cero a estas cosas tiene que haber en el ambiente, ¿verdad? Y activar todos los protocolos. Y yo veo que mi hijo está recurrentemente en esta situación, y yo voy a donde la teacher, si la docente, perdón, no hace nada, entonces yo subo, yo escalo. Hay un departamento de asistencia estudiantil hasta en el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Yo escalo porque realmente cuando uno detecta una situación de esas en el aula o detecta una situación de esas en un ambiente escolar, uno realmente comienza a trabajar sobre habilidades sociales, habilidades blandas, tolerancia con los alumnos para que eso disminuya y se anule ese tipo de conducta, ¿verdad? Creo que es que aquí no han accionado, o sea, como lo discriminan, bueno, lo discriminan, aguantate, no sé, ¿verdad? O sea, no, eso no puede pasar, tolerancia tiene que ser cero y hay que activar todos los protocolos y si la docente o el coordinador no lo activa, pues bueno, escalamos al director hasta que alguien me escuche, ¿verdad? Y eso tiene que detenerse. Y hay que instruir a los niños de que logren identificar este tipo de cosas. No solamente las docentes los instruimos, también los papás pueden instruir a los hijos de que esto no está correcto, esto está correcto. Por eso hablaba yo del enfoque del bienestar estudiantil, ¿verdad? No solamente que vos seas feliz en la escuela,
Es que vos logres tener una serie de cosas, una serie de habilidades y destrezas, perdón, que te permitan de alguna manera identificar cuando te están agrediendo, Correcto. cuando te están hablando de forma inadecuada, cuando se están burlando de vos, porque es muy común que los niños de nosotros, por su trastorno semántico pragmático y esta excesiva literalidad, no perciban que te estás burlando de mí. No, y de ahí van para la vida, ¿verdad? Exactamente. Y en la vida eso es lo que van a enfrentar. Total, lo enfrentamos todos de alguna otra Sí. manera, ¿verdad? Pero bueno, con los niños de nosotros creo que tienen que haber programas, ¿verdad? De desarrollo de estas destrezas para que ellos logren identificar y ustedes como padres saber que existen una serie de herramientas a nivel legal que se pueden ir activando a medida de que se van presentando cosas. Es más, yo los activaría en el primer momento. En el primer momento que uno sienta algo, uno tiene que ir y eso sí molesta, eso sí tiene que ser uno incisivo, ¿verdad? Hay papás que dicen, ay, es que yo no quiero molestar para que no lo tomen entre ojos. No, es que eso no es molestia, ¿verdad? Eso es un derecho. Yo tengo derecho a tener un bienestar, ¿verdad? Y estar en un ambiente seguro, ¿verdad? Que la seguridad antes era diferente a la seguridad de ahora, que ese es otro punto importante, ¿verdad? Que ha cambiado. El concepto de seguridad que ahora tenemos con los niños es totalmente diferente al que teníamos hace 40 años. Correcto. Sí, exactamente. Hablando de bienestar y hablando un poco lo que dijiste ahora sobre la vida independiente, eso me pone a pensar, ¿verdad? En muchas cosas. Ok, cuando Alex estaba más pequeño, que no se mudaba, entonces había que ayudarlo. Y bueno, ya ahora Alex, hay uno levando las órdenes, pero ya él se muda, etcétera. Pero entonces, ok, ahorita Alex casi tiene 9, pero en un momento va a tener 12, 15, 20. Cosas tan básicas como hacerse un sándwich o el día de mañana cómo hacer arroz o lavar, esto está bueno, esto está malo, tengo que tener cuidado con X cosa, eso es parte de prepararnos para su vida independiente, ¿verdad? De cuando él sea adulto, ok, está bien que sabemos que tiene que aprender a leer, a escribir, a sumar, pero todo eso también es muy, muy importante de cómo se va a desempeñar él como adulto. No, y algo tan Y más sencillo. cuando uno dice, y cuando yo no esté, ¿qué va a Claro, pasar, verdad? claro, no, totalmente de acuerdo. De hecho, imagínense que dentro del programa de vida independiente y autonomía que nosotros trabajamos, tenemos solo un apartado de enseñarle a los alumnos que lo requieren eh, qué es un buen olor y qué es un olor peligroso. ¿Sí? No es lo mismo abrir una Coca-Cola o abrir un jugo Hi-C o lo que sea, ¿verdad? Un jugo que tenga aroma a naranja, limón, a sandía, que abrir un cloro o Ajá. abrir un Bike Clean. Hay alumnos de nosotros, ¿verdad?, que por sus destrezas no logran diferenciar. Entonces, nosotros tenemos un subprograma para enseñarles eso. No es lo mismo estripar una esponja verde de esas para lavar plato que estripar una esponja para lavarte el cuerpo. ¿Verdad? No es lo mismo abrir un tubo de agua, ¿verdad? Un grifo en el lavamano así que levantar la, ¿verdad? Entonces hay que hacer un análisis de tarea de cada una de las habilidades que el niño tiene que adquirir para que un profesional haga un programa, ¿verdad? Para enseñarle esas destrezas, de lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, en la habitación esta que les mencionaba, nosotros trabajamos, si hace sol, ¿qué tipo de ropa me pongo? Es una cosa tan Ajá. Sí, sencilla. para no Entonces, salir a la calle con suéter y... que es inherente al clima. Y yo, bueno, para usted es inherente al clima, para mi alumno no, ¿verdad? Yo tengo que ver qué forma, con qué técnica, porque yo le puedo decir a mi alumno, mira, cuando haga sol no te pongas suéter, pero se lo va a poner. Y ustedes y yo sabemos que se lo va a poner. Entonces, ¿cómo vamos entrenando cada una de esas habilidades? Entonces, hay que hacer un análisis de tareas. Hay que hacer un inventario ecológico, así se llama técnicamente, ¿verdad? ¿Dónde estoy? En cada una de las áreas y entonces tomar decisiones con los padres de familia, qué es importante y qué es relevante y a qué le vamos a dar tiempo. Porque, por ejemplo, para mí que que un niño sepa diferenciar que si esto es peligroso para mí a través del olor es extremadamente importante. Más importante que amarrarse los zapatos porque hay un montón de crocs. O el cruzar una calle. El cruzar una calle, por ejemplo. Por ejemplo, me pasó en España hay universidades que sí reciben a niños o a adultos, perdón, con ciertas condiciones, pero tenés que tener una serie de requisitos para poder ingresar. Por ejemplo, requisito A, saber lavar, saber vivir solo en una habitación, saber tomar 2 paradas de un bus. ¿Quién en Centroamérica trabaja eso? No sé, tal vez solamente en servicios de adultos con discapacidad, ¿verdad? Pero eso no lo puedes trabajar en una escuela regular.
porque él no te da el chance. Tenés que hacer, o lo que hicimos nosotros, hacer un programa extra, ¿verdad? Para poder abarcar esas áreas dentro de un sistema regular. Y eso no tiene que ver con la escuela ya, pero sí está dentro del, digamos, de la propuesta. ¿Me explico? Pero todas esas cosas son extremadamente importantes. Cosas como tan sencillas como esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Saber estripar para sacar un jabón. Eso es facilísimo, claro, para usted. ¿Verdad? Pero hay niños que no lo logran, entonces hay que entrenarlos, claro. Un paquete de salsa tomate. La fuerza para abrir, no, o me dice, bueno, le pones una tijera, sí, pero ¿qué tijera le vas a poner? Porque el movimiento, ¿verdad? Entonces el chiquillo, mientras logra abrir el paquetillo, es todo, ¿verdad? Pedir ayuda. Por ejemplo, no puedo abrir el paquete, entonces hay niños que insisten, y entonces llega un momento en que el estrés lleva a la ansiedad y lleva a una conducta contextualmente inadecuada. Y la mamá me dice, Teacher Nati, es que él no pudo abrirlo, yo lo voy a dejar ahí hasta que puedan a María Belén abrir el paquete. Y yo le digo, ¿pero por qué lo está sometiendo a esa frustración? Mejor le enseñamos a pedir ayuda. ¿Verdad? Entonces, proporcionemos experiencias de aprendizaje donde el niño tenga que, yo pedagógicamente, hacer una serie de pasos para que este niño me pida ayuda. Y entonces voy a disminuir el impacto de una conducta contextualmente inadecuada en habilidades de vida independiente. Es que es como bordar. Esto es súper, súper específico, ¿verdad? Por cada niño, por cada familia, por cada situación, por cada conducta de aprendizaje que uno quiera lograr. Pero todo eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Entonces se trabaja por pasos. No se puede trabajar todo a la vez. Si vas a hacer arroz, primero que tenés que enseñar es que se hace la arrocera. Y entonces primero, vamos a hacer arroz y él solo hace el primer paso, saca la arrocera, no sé cuánto tiempo, dependiendo de chicos que lo logran en un día y chicos que lo logran en un mes, es que depende, ¿verdad? Y ahora vamos al segundo paso, pero necesitas hacer un análisis de tarea, ¿verdad? ¿Cuántos pasos requiere para Natalia hacer arroz? ¿Cuántos pasos requiere para Natalia abrir una bolsa, un paquetito? ¿Cuántos pasos requiere para Natalia desenroscar un cloro, desenroscar un Biclean o hacer limpieza de vidrios sprayando? Esto realmente es adecuado para ellos. O sea, soy N cantidad de cosas que hay que ir valorando. Hay un programa que se llama Esenciales para la Vida, ¿verdad? Que ya está hecho, un poco profundo para nosotros porque no tenemos los recursos que tienen en Estados Unidos, pero sí, de alguna manera, pues podemos ir tropicalizando esas cosas y entonces hay que hacer un análisis de tarea, ¿verdad? ¿Es importante que Natalia aprenda a hacer esto? Claro que es importante que Natalia aprenda a hacer esto, ¿sí? Porque acuérdense que es un buen dato ahora que hablamos de esto. Habitualmente nosotros evaluamos con pruebas de coeficiente intelectual para decir, ¿tenés un coeficiente intelectual, tenés un compromiso cognitivo o no tenés un compromiso cognitivo? Pero ya está ahora, ¿verdad? Han modificado un poco eso y además de una prueba de coeficiente intelectual hay que hacer una prueba de habilidades adaptativas. ¿Por qué? Porque yo puedo salir, digamos, en una prueba de coeficiente intelectual, un later, digamos, en un promedio normal lento o un poco más lento, ¿verdad? Pero en una prueba de habilidades adaptativas salir con muchas destrezas no esperadas para la edad. Entonces, a pesar de que yo tengo un proceso apropiado de inteligencia, tengo unas habilidades adaptativas que no me van a permitir desarrollarme, que son todos los factores que uno va tomando en cuenta. Es que es tan complejo, ¿verdad? Porque tan complejo como somos los seres humanos. Pero entonces el profesional que está a cargo del proceso es el que tiene que ir guiando a los papás en todas estas cositas que si nadie las ve, ella sí la tiene que ver. Porque sí es responsabilidad mía verlo. Y bueno, es básicamente a lo que nos dedicamos, ¿verdad? A ver cosas que nadie ve. Este tema de vida independiente, definitivamente hay que hablarlo más. Y de hecho vamos a estar trabajando para traer personas con autismo ya adultas y luego traer psicólogos y poder hablar de todo esto así como más puntual. Porque sí se las trae, como decimos, son muchas cosas, muchos detalles que para uno es normal, por así decirlo, pero sí es importante. Ajá, y me ha pasado, por ejemplo, con esto de los olores. Una mamá me dijo, Teacher Nati, pero no, le ponemos a todo en la casa, en la despensa, que es veneno, entonces le ponemos el pictograma de veneno. Y yo, ¿verdad? Solo dejo la pregunta en el aire. ¿Y estás segura que esa persona entiende que eso es veneno? Ajá, que una X es malo. Ajá, y además, ¿va a llegar al súper y va a ver eso? No va a haber eso. Hay que generalizar conductas. Hay cosas que no pueden quedar como los pictogramas. Además, ya lo dije la vez pasada, para enseñar pictogramas o enseñar a leer hay pasos que podríamos en otro momento como conversar sobre eso con algunas profesoras, ¿verdad? Porque no es lo mismo enseñarle a leer a una persona con un método fonético que enseñarle a leer a una persona con un método global, ¿ok? Y no todas las personas se pueden enseñar con el método global.
ni con el método fonético, ni con el método silábico. Y la gente lo que hace es homogenizar y mezclar estos tres y jamás. No es que hay que ser limpia en un método, hay que ir viendo, pero no hay que cambiar. Hay que saber, esta persona es mejor que vaya con este método en este ritmo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso de los pictogramas me parece genial cuando vos de verdad podés demostrar, perdón, que el niño comprende. O sea, entiende que ese pictograma significa una imagen y que esa imagen significa un warning. O sea, ves, es un proceso comunicativo cognitivo. Mm, Entonces, hay que ir bordando el proceso cognitivo con el comunicativo, que no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. sí, vamos a empezar a trabajar para los próximos Sí. programas, entonces hablar de este tema. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, No, a por ustedes por la invitación. darnos el conocimiento, informarnos, tanto a Manuel como para mí y al resto de las personas que nos están viendo. Ojalá sea de mucho provecho y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Muchas Luego. gracias. Hasta luego.